¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Bueno, en el grupo que me ha tocado, en el grupo que me toca exponer, nos ha tocado lo que es la psicología conductual, ¿no? Bueno, en sí, a mí me ha tocado lo que es la definición, ¿no? Bueno, lo que he entendido es que la psicología conductual se basa, ¿no?, en la idea del comportamiento del ser humano, ¿no? También puede ser modificado a través de la manipulación del entorno, ¿no? Bueno, es decir, también lo que he entendido es que también es conocido como conductismo o psicología del comportamiento, ¿no? Es una teoría que parte de la idea de que los comportamientos del ser humano se adquieren y se desarrollan a través de la interacción con el medio ambiente. Bueno, los psicólogos conductistas aseguran que las respuestas a los estímulos ambientales dan de forma a las acciones, ¿no?, de toda persona. Además, se considera que el comportamiento puede ser estudiado de manera observable y de libre estados mentales o internos. Bueno, también he entendido otras características de la psicología conductual, que es la metodología, ¿no?, del estudio del comportamiento fundamental, ¿no? Se basa en la rama de la psicología, rechaza el concepto de introspección y escucha los procesos cognitivos y emocionales. Es decir, se trata de una psicología científica, cuantitativa y observación y centrada en el uso del método experimental. Bueno, con esto doy determinada la definición sobre la psicología conductual. Doy paso a mi siguiente compañera. Bueno, ahí me tocó la parte de los antecedentes y los orígenes de la psicología conductual. Para tener en cuenta cómo se desarrolló esta rama de la psicología, tenemos que entender la esencia y las dimensiones de las cuales se basaron para desarrollarse. Primero, tenemos que comenzar con el experimento de el perro de Pavlov, que fue realizado por el fisiólogo ruso Iván Pavlov. Él demostró a través de este experimento la relación que existe entre el estímulo y la respuesta en el sistema fisiológico del ser humano, ¿no? Su famoso experimento consistió, pues, en tener a un perrito en el cual daban la comida, el perrito salivaba y a la vez usar un estímulo condicionado, el estímulo neutro, que era un sonido de una campana. Entonces el perro eh, fue asociando estos estímulos, la comida y la campana, y luego cuando el perrito escuchaba la campana, salivaba automáticamente, porque ya estaba relacionando la obtención de la comida con el sonido, ¿no? De lo cual, del estímulo condicionado, que fue la campana, obtuvimos la respuesta condicionada, que era era que el perro salivaba, ¿no? Aquí podemos ver en la imagen el equipo y aquí junto a Iván. A base de todo ello, John Watson eh, demostró con carácter científico su teoría eh, con humanos, ¿no? Antes se utilizó un perro, ahora él está utilizando humanos. Su teoría también rechazaba totalmente la introspección y él creía que la psicología tenía que ser pues 100% demostrable, ¿no? Como factores observables como la conducta. De acuerdo a ello, decía que los hechos ambientales tenían la influencia en la conducta. Entonces él, en su experimento del pequeño Albert, utilizó a un bebito de 11 meses, en el cual se le condicionó el miedo a los animales peludos. El bebé tocaba un conejo, jugaba con una rata, etcétera, y él, pues, era una experiencia agradable. Pero luego empezaron a mezclar la presencia del animal con un sonido fuerte de la parte que venía de su espalda, martillaban una tabla, un sonido que él no podía tolerar. Entonces el bebé, ahora cuando él veía al conejo, asociaba que ese ruido fuerte iba a venir, por lo cual él lloraba y lloraba y lloraba. Inclusive le pusieron un algodón y era al sentir la textura, al ver eso empezó a llorar, ¿no? Obviamente que esto ya no es ético, porque utilizaban a un pequeño niño, pero a través de este experimento, Watson pudo demostrar que sí se podía condicionar el comportamiento de los humanos. Continuando, tenemos ahora eh, el segundo experimento que se tomó de base, que fue el de Lee Jordain en 1898. Él, con su experimento que hizo, eh, que se llamaba Ley del Efecto, él demostró y concluyó que el aprendizaje era un proceso de prueba y error y que se llegaba a la conducta acertada por coincidencia.
y en base a ello se iba aprendiendo. Entonces, él también manifestó a través de esta teoría que las conductas que tuvieran una respuesta positiva volverían a ser repetidas, ¿no? Y por lo contrario, las conductas que tuvieran una respuesta negativa o desagradable tenderían a ser evitadas, ¿no? Él usó en este experimento gatitos hambrientos, en los cuales los puso dentro de una caja, la caja puso, en la que ellos tenían que aprender a tocar la palanca para obtener la comida, ¿no? Aquí podemos ver en la imagen el gatito. En base a todo ello, con todo el experimento que había hecho, etcétera, Frederick Skinner, años más tarde, tomó esta teoría en la fase después de la prueba y el error, pero eh, la psicología que él defendía era 100% conductual. Decía que los estímulos ambientales demostraban y tenían la totalidad de la conducta humana. Entonces, él mejoró, entre comillas, la cajita que había hecho Tordine y la llamó la caja de Skinner, en la cual añadió el espacio, ¿no?, que existe entre el reforzamiento y el castigo. Para ello utilizó una ratita y también utilizó palomas, en las cuales recibían el premio, el reforzamiento, que era la comida, y el castigo, que era el suelo eléctrico. Le pasaba electricidad cuando aplastaba el botoncito, ¿no? Que no debía. A partir de ello, demostró, ¿no?, que en su teoría la conducta era 100% aprendida por los hechos ambientales y por el entorno, que el ser humano se moldea. Ellos querían demostrar con objetividad, de forma científica, y también él rechazó la introspección, igual que Watson, pero él Frederick se alejaba de todo lo que tenía que ver con la mente, ¿no? Porque Thorndike afirmaba, ¿no?, que existía la prueba y el error, el comportamiento, que el ambiente influía, pero él también le da espacio pues, al pensamiento, a la voluntad del individuo. En cambio, Skinner no. Skinner era radical y decía, pues no, que inclusive el lenguaje era una respuesta más de la conducta. Que nosotros, por ejemplo, los niños pequeños dicen papá, aprenden a hablar, a comunicarse de esa forma porque tendrán el reforzamiento que vendría a ser que su padre lo cargue, que su padre lo mime, ¿no? Entonces, él manifestó esta teoría de forma radical y lo llevó hasta el último de sus años de vida, pero ambos, tanto Watson como Skinner, tuvieron grandes aportes dentro de esta ciencia. A continuación voy a mencionar 4 representantes de la psicología. En ellos está John Watson, donde nos menciona que es el padre del conductismo. Watson creía que la psicología debía estudiar solo la observable, es decir, el comportamiento, negaba la existencia de una mente separada del cuerpo y defendía que todo comportamiento humano podía ser explicado en términos de estímulo y respuesta. Mientras Iván Pavlov fue famoso por su trabajo con los reflejos condicionados en perros, Pavlov descubrió que el condicionamiento clásico, un tipo de aprendizaje en el que un estímulo original, neutral, llega a provocar una respuesta después de ser asociado con otro estímulo significativo. Mientras Albert Bandura fue famoso por el experimento del muñeco bobo, donde fue un impacto positivo en el conductismo, tuvo un enorme impacto al establecer que la psicología podía estudiarse de forma científica y experimental. Mientras que Frederick desarrolló la teoría del condicionamiento operante, que se basa en la idea de que el comportamiento de un individuo es modificado por las condiciones que sigue. Introdujo los aspectos de refuerzo y castigo como mecanismo para aumentar o disminuir la probabilidad de una conducta que se repita. Gracias. Ahora voy a hablar un poco sobre las aplicaciones de la psicología en la educación. La psicología y la educación siempre han ido de la mano, ya que busca mejorar la enseñanza mediante estrategias pedagógicas. En esto está implicado el esfuerzo y de la motivación para así conseguir
buenos resultados y un buen autoestima. Bueno, pongamos un ejemplo. Un estudiante que entrega a tiempo sus tareas, sus proyectos y participa en clase, recibe elogios, puntos y pequeñas recompensas de sus padres o de los maestros. Este esfuerzo aumenta la probabilidad de que este comportamiento deseado se repita. Con técnicas de modificación, como el establecimiento de metas y el seguimiento del proceso, va a ayudar a que los estudiantes desarrollen habilidades de estudio y autocontrol. Continuando con las aplicaciones de la psicología en organizaciones y negocios, últimamente hemos visto que la psicología ha tenido mucho que ver con las organizaciones y empresas, ya que forman parte de su estrategia para formar con satisfacción un ambiente laboral mucho más organizado y saludable. Sin embargo, aplicando la psicología conductual, podemos poner un ejemplo. Imaginemos que una empresa establezca un sistema de bonos para sus empleados. Esto generaría que estos empleados, por querer alcanzar esos bonos, pues logren todas sus metas a fin de mes. Entonces, obviamente la empresa se beneficia tanto como los empleados, y esto genera que ellos tengan que hacer mucho más esfuerzo para lograr estos objetivos y proporcionar una retroalimentación para ajustar esas metas. La teoría conductista hoy en día se aplica en diversos campos de la psicología. A través de ello también ha influido en muchas otras disciplinas. Ha tenido un gran impacto en el enfoque de los psicólogos sobre la investigación, el tratamiento de trastornos psicológicos e incluso la educación. Para la psicología clínica, en primera vemos la terapia conductual, la cual ayuda a los pacientes a cambiar comportamientos problemáticos. Por otro lado, la terapia cognitivo-conductual, la cual combina diversas técnicas conductuales y cognitivas para tratar trastornos psicológicos. Por último, para modificar la conducta del ser humano. En ella se utiliza diversas técnicas, como el condicionamiento clásico, para asociar estímulos y crear una respuesta condicionada. Condicionamiento operante utiliza refuerzos y castigos para modificar el comportamiento. El modelado, para demostrar el comportamiento deseado y que esto vuelva a ser imitado. Desensibilización sistemática, para reducir la ansiedad asociada con un estímulo. Refuerzo positivo, para proporcionar recompensas por el comportamiento deseado. Refuerzo negativo, eliminar el estímulo desagradable